Benedicite, feliz sexto domingo después de Pentecostés. El Evangelio de San Marcos nos vuelve a desafiar en la fe. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, y se reunió junto a él una gran multitud. Estando junto al lago, llega un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al verlo se echa a sus pies y le suplica insistentemente: «Mi hijita está en las últimas, ven y pon tus manos sobre ella para que cure y conserve la vida». Se fue con él, lo seguía una gran multitud que lo estrujaba. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Había sufrido mucho a manos de médicos, se había gastado la fortuna sin mejorar, antes empeorando. Oyendo hablar de Jesús, se mezcló con la multitud y por detrás le tocó el manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba curada de la dolencia. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba en torno para descubrir a la que lo había hecho. La mujer, asustada y temblando, pues sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia». Aún estaba hablando cuando llegan los enviados del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto, no importunes al maestro». Jesús, entreoyendo lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tenga fe». No permitió que lo acompañase nadie salvo Pedro, Santiago y Juan. Llegan a casa del jefe de la sinagoga, ve el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entra y les dice: «¿A qué viene este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta sino dormida». Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la niña. Agarrándola de la mano, le dice: «Talita cum», que significa: «Chiquilla, te lo digo a ti, levántate». Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Quedaron fuera de sí del asombro. Les encargó encarecidamente que nadie lo supiera y les dijo que le dieran de comer. Hermanas, hermanos, esto es palabra del Señor. El Evangelio de hoy en realidad plantea temas ciertamente desafiantes para nuestra fe. Jesús retorna de Genezaret a su tierra.
El jefe de la sinagoga, que es la persona que cumple las funciones de presidir las ceremonias, va a Jesús. Jairo. Jairo, que significa Yahvé ilumine o Yahvé suscite. Y el relato nos presenta dos sanaciones magníficas que en Jesús tienen dos consecuencias tremendas. Por las dos sanaciones Jesús se hace impuro ante la ley religiosa. Queda privado de participar en las ceremonias religiosas de la sinagoga, del templo. La primera curación, la mujer excluida de toda celebración festiva, puesto que contaminaba con su sangre, bastaba que tocara algo de acuerdo a Levítico capítulo 15 para que ese algo o ese alguien quedara contaminado, quedara impuro y ya no pudiera participar de las celebraciones religiosas. Jesús se hace impuro. La mujer lo toca, la mujer lo hace impuro. Y él, en vez de enojarse, él, en vez de largarle la bronca, en vez de reprenderla, le dice: tu fe te ha sanado. La fe de esta mujer la sana, y es bien claro el relato de fe, tal como lo plantea Marcos. Ella siente en su interior que fue sanada. Es un acto de fe. Siente en su interior. No es que llegó a su casa y revisó sus ropas a ver si seguía sangrando o no. Sintió en su interior que estaba sanada. Y por eso confiesa al Señor que era ella quien lo había tocado. La fe, por un lado, la fe de la mujer y la situación de impureza en la que Jesús queda. El otro relato, la joven Talita, de 12 años, y es interesante el dato que nos da. 12 años. 12 años ya no era una niña, ya estaba en edad de ser casada, estaba en edad de generar una familia, de ser dada al matrimonio. Y también es interesante el juego de la palabra muerte y sueño. Los enviados dicen: tu hija ha muerto. La gente que estaba en el velorio dice que la niña había muerto. Jesús no cree que estuviera muerta, porque muerto significa que todo finalizó, que todo terminó, que no hay vuelta atrás. Muerto es aquel que está lejos de Dios. Muerto es aquel que no vive en la presencia de Dios, aunque haya dejado esta vida. Jesús prefiere utilizar el término bíblico que duerme. Se durmió en el Señor, se durmió en el sueño de la muerte, se durmió en el sueño eterno, término utilizado por Jeremías, por los Salmos, por Job. Y nuevamente Jesús se hace impuro. El Levítico prohibía tocar a los muertos. Pero Jesús, haciéndose impuro, le devuelve la vida. Jesús la toma de la mano. Jesús impuro. Y la fe de los padres hace que el milagro se produzca. Recuerden que Jesús le dice:
a Jairo: ten fe, vamos. Dos realidades: la fe y la impureza de Jesús. La fe de la gente, la impureza de Jesús. Y un dato no menor nos plantea Marcos, esa frase en arameo, talita cum, una frase llena de respeto, llena de amor, llena de veneración. No por lo que dice niña levántate, sino porque se mantiene en arameo. Todo el Evangelio de Marcos y los 4 Evangelios y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces, ¿por qué Marcos, que escribió todo su Evangelio en griego, mantiene esta palabra en arameo? Sin lugar a dudas, porque fue pronunciada por el Maestro. Un signo de respeto, de veneración, de admiración a Jesús. Estas palabras que fueron realmente pronunciadas por el Señor no pueden ser traducidas a otro idioma. Hay que conservarlas tal cual el Señor las pronunció. Talita cum. Dos episodios, les decía. 2 episodios de fe de la gente, 2 veces Jesús impuro. 2 mujeres sanadas, liberadas, dignificadas, restituidas, incluidas a la comunidad. ¿Cómo impacta en nuestra sociedad y en nuestra cultura el mensaje de este Evangelio? Sin lugar a dudas, en muchas denominaciones cristianas hoy se limitarán a hablar de lo asombroso del milagro que hizo Jesús, olvidando, o lo que es peor aún, dejando de lado el milagro que podemos hacer nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús. El Evangelio de hoy, las protagonistas son 2 mujeres. Entonces el tema de la mujer es un tema que nuestra sociedad y nuestra cultura no puede dejar de lado. Ciertamente que se han logrado derechos, ciertamente que se han logrado igualdad, pero todavía falta mucho. Todavía hay lugares donde las niñas con 9, 10 años son dadas en matrimonio a hombres adultos. Todavía hay lugares donde las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen que quedarse sometidas a sus maridos porque la denominación cristiana le prohíbe separarse. Todavía hay lugares donde las mujeres ganan menos dinero en igual cargo que los hombres. Todavía hay lugares donde las mujeres no pueden acceder a determinados puestos de trabajo o de servicio. Todavía hay lugares donde las mujeres no pueden acceder al ministerio ordenado. Todavía hay lugares de odio, de resentimiento, de machismo. Jesús nos manifiesta, nos muestra un camino diferente, un camino escandaloso. Yo sé que muchos ministros y no ministros seguramente quisieran quemarme en la hoguera porque dicen que estoy defendiendo la ideología de género.
Esa afirmación de ideología de género, esa persecución a quienes trabajamos por los derechos y la igualdad de las personas más allá de su sexo y su género, no es más que una postura misógena y machista de gente que está profundamente resentida con la vida y que es incapaz de generar igualdades, que quiere mantenerse en esos nichos de poder que se están viniendo abajo, que ya no se sostienen. No defiendo ninguna ideología de género, defiendo los derechos de las mujeres, los derechos que están garantizados por los organismos internacionales, los derechos que están garantizados por el mensaje de Jesús. Jesús les dio a estas dos mujeres la dignidad y las reincluyó en la comunidad, porque las dos estaban excluidas de la religión, del sistema religioso y del sistema social, porque las dos, una porque era impura por la sangre y la otra porque estaba enferma, no podían acudir a las celebraciones rituales, pero tampoco podían llevar una vida pública, una recluida en la cama y la otra sangrando, haciendo impuro todo lo que tocaba. Jesús desafía al sistema religioso, toca a ambas mujeres y se hace impuro. Jesús relativiza la tradición judía y se hace impuro. Y ese acto de Jesús nos permite relativizar la tradición cristiana y poner a las mujeres en el lugar que se merece. Claro, podemos seguir como los fariseos, sosteniendo el no tocar a los muertos, sosteniendo en que la mujer que sangraba es impura y dejándolas afuera. Eso es lo que hacen algunas denominaciones cristianas. Es necesario asumir este tremendo desafío de hacernos impuros al sistema religioso dominante para transformar la realidad injusta en una realidad justa, para transformar la realidad de opresión en una realidad de liberación, para transformar la realidad de desigualdad en una realidad de igualdad. Hermanas, hermanos, recordemos la fe necesaria para que se produzcan los cambios y recordemos el ejemplo de Jesús de no atarse a las tradiciones, a las costumbres y a los ritos religiosos, porque primero están las personas, primero está la dignidad del ser humano más allá de su condición, más allá de su género y más allá de su sexualidad. Tengan un bendecido domingo y una bendecida semana.